Bien, lo que vamos a hacer es empezar con la filosofía de Baruch Spinoza. Lo primero que vamos a desarrollar es la biografía, simplemente de una manera muy breve. Baruch Spinoza nace en 1632 en Ámsterdam, en Holanda. Pertenece su familia a la etnia safardí de los judíos que se encontraban en España y que fueron expulsados por un edicto en 1492. Se trasladaron, la familia, probablemente los abuelos, se trasladaron de España a Portugal, y también en Portugal es donde nace su padre. También fueron expulsados de Portugal en 1497 y desde ahí se traslada, primero la familia se traslada a Nantes y después a Holanda. Respecto del nombre de Baruch, el primer nombre que recibe en su entorno familiar es Bento. Bento significa bendecido. Ese nombre es de origen portugués, pero cuando entra a familia, a la comunidad judía, el nombre de Bento se transforma en Baruch, que es el nombre traducido en hebreo, Baruch Spinoza. Y luego, cuando este filósofo es excomulgado de la sinagoga, en sus libros decide que aparezca el nombre de Benedictus. En todos los casos significa bendecido. Otra de las características que tiene este filósofo es que es un políglota. Desde su origen familiar maneja el idioma español y el portugués, y él nace en Holanda, entonces sabe hablar holandés, y por su formación educativa conoce el hebreo y el latín. También respecto de su padre, el nombre del padre es Miguel. Como les había dicho, nace en Portugal y contrae nupcias 3 veces. Primero, una mujer llamada Raquel, con quien tienen la hija mayor llamada Rebeca. Su primera esposa, Raquel, fallece en 1527. Tiempo después, en Holanda, contrae nupcias con Hannah, que es la madre de Baruch. Miguel y Hannah tienen 4 hijos. Bento es el tercero de los hijos, y a los 6 años, Baruch tiene 6 años, su madre fallece. El padre contrae una tercera nupcia con una mujer llamada Esther. Respecto de su madre, como dijimos recién, su madre muere cuando él tenía 6 años, en 1638. Sus 2 hermanos mayores mueren, Isaac en 1649 y Miriam en 1651. Y 2 años después muere su madrastra Esther en 1652 y su padre en 1654, cuando Baruch tenía apenas 23 años de edad. En un transcurso de menos de 8 años muere la mitad de su familia. Respecto a sus estudios, él se forma dentro de la comunidad judía, donde estudia la Torá, el Talmud, la teología, y también se perfecciona en el ejercicio del comercio, pero además tiene acceso a algunas bibliotecas en lugares donde se fomenta el libre pensamiento. Esto le va a permitir después elegir dónde formarse. Estudia en la Universidad de Leiden en Holanda, y es allí donde también desarrolla sus ideas, y principalmente esto van a arrojar algunas críticas dentro de la comunidad judía. Ahora, otra de las características tiene que ver con las excomuniones. Eran probablemente algo más frecuente de lo habitual. Baruch Spinoza no es el único. Se registran por lo menos 2 antecedentes al de Spinoza: el portugués Uriel da Costa y el médico español Juan de Prado. Todos ellos pertenecen a la comunidad judía de Ámsterdam. El primero, Uriel da Costa, cuestiona, por ejemplo, la inmortalidad del alma, que en el Antiguo Testamento casi no figura ese ideal, y es por eso, entre otras de sus críticas, que va a ser excomulgado. Lo mismo que Juan de Prado, que identifican a Dios con una representación que identifica a Dios con la naturaleza. Estos autores tienen una mirada naturalista del mundo y de Dios. Estas representaciones son las que van a ser el origen de las críticas que caen contra ellos, y son la causa fundamental de la excomunión. Lo mismo sucede con Baruch Spinoza, que sostiene una serie de críticas que tienen que ver con sus ideales respecto a la teología y a las sagradas escrituras. Algunos de estos postulados sí se pueden observar, por ejemplo, en el Tratado Teológico Político. Pero siendo joven, a los 23 años de edad, en 1656, es excomulgado de la
la comunidad judía, y al poco tiempo recibe un intento de asesinato, pero el cuchillo con el que le intentaron matar en realidad solamente le rompe una parte de su capa. Deja por escrito a Spinoza que arregla, cose nuevamente la capa y deja una palabra, una inscripción en esa costura que dice caute, que significa ten cuidado, para que él pueda pensar que los fanatismos religiosos están a la orden del día. Esto de hecho se da continuamente en toda la región de Occidente, del occidente europeo, por las guerras religiosas. Baruch Spinoza, al ser excomulgado, tiene que apartarse de su familia, tiene que dejar el trabajo del comercio que había heredado de su padre y se dedica a trabajar como pulidor de lentes, que lo va a desarrollar a lo largo de toda su vida. Este trabajo en cierta medida le da una continuidad respecto de algunas preocupaciones sobre geometría o de óptica para continuar ciertos desarrollos teóricos, y fundamentalmente le da tiempo para desarrollar sus escritos. A la vez abandona la ciudad de Ámsterdam y se dirige hacia otras ciudades donde puede tener un espacio más de libertad. Tiene contactos con los coligantes, que son libres pensadores de la época, y son estos los que le van a permitir difundir sus escritos. Bien, respecto de los textos de Baruch Spinoza, tenemos por orden cronológico, el primer escrito del que se tiene registro es en 1657, el Tratado para la Reforma del Entendimiento. En 1661, el Breve Tratado, que es un escrito que en realidad se descubrió en el siglo XIX, donde Spinoza realiza una revisión de los temas sobre Dios, sobre el hombre y la naturaleza. En 1663, por pedido de los coligantes, de sus amigos cercanos, redacta las clases y las enseñanzas que tiene sobre la filosofía cartesiana en el libro Principios de Filosofía de Descartes. Y 2 años después comienza la redacción en 1665 sobre el Tratado Teológico Político, que recién va a publicar 5 años después, en 1670, pero lo publica de forma anónima. Durante este tiempo también comienza la redacción de la Ética, y que recién se considera que lo terminó de escribir en 1675, y tenía pensado hacer alguna publicación menor para sus allegados, pero deciden no realizarlo por algunas cuestiones políticas que tienen que ver fundamentalmente con el ascenso de la Casa de Orange en Holanda bajo el régimen de Guillermo III. Ya en los últimos años de su vida, en 1676, estaba escribiendo el Tratado Político. Ese mismo año tiene la oportunidad de tener una conversación con Leibniz, donde cruzan algunas de sus ideas filosóficas, del cual tampoco no se tiene algún registro específico respecto de cómo fue esa conversación. Pero al año siguiente, en 1677, con 44 años de edad, Baruch Spinoza fallece, probablemente por algún problema en los pulmones, y que probablemente tenga que ver con el tipo de tarea de pulido de lentes que él realizaba. Bueno, en cuanto el propósito de esta cátedra es realizar un estudio sobre el libro de la Ética demostrada según el orden geométrico. Lo primero que me gustaría explicar es qué significa este orden geométrico. La idea está fundada en la geometría de Euclides, expresada en su libro Elementos. La estructura que se desarrolla en este método tiene que ver con 3 pasos fundamentales. Establecer en primer lugar una serie de axiomas que son los postulados básicos, y luego, por inferencia deductiva, llegar a proposiciones que son teoremas que asimismo tienen que ser demostrados. La estructura que tiene el libro de Spinoza justamente tiene 2 o 3 componentes básicos. Los primeros, en la mayoría, tienen 5 capítulos o 5 libros. La ética, en la mayoría de ellos, siempre empieza por los axiomas, una serie de definiciones o postulados, y a partir de ello se empieza a construir toda una serie de proposiciones que son
los teoremas que va a defender este autor, y seguido de cada uno de las proposiciones aparece la demostración. Además de estos elementos básicos, que los dos primeros son introductorios, los axiomas y las definiciones, y la construcción del orden teórico que le sigue son las proposiciones y las demostraciones. Además se pueden agregar 2 o 3 componentes más, los escolios y los corolarios. Estos últimos tienen que ver con una consecuencia deductiva, es decir, las proposiciones funcionan como premisas y que permiten llegar a una conclusión. Esas conclusiones son expresadas como corolarios. En cambio, la estructura de los escolios probablemente son pequeños injertos dentro de esta estructura rígida de orden matemático de un tipo de discurso un poco más ameno, que tiene que ver con un discurso explicativo, descriptivo, que nos permiten dar, por un lado, una pausa a la construcción deductiva, pero nos permiten además comprender cuáles son los lugares de crítica, los focos hacia los cuales Spinoza pretende dirigir su crítica, y además hacia dónde va organizado el resto del texto en sus proposiciones. Es decir, son aclaratorios. Además de esto, de estos componentes que son los básicos, los repito, los axiomas, las definiciones, las proposiciones. Cada proposición está seguida por su demostración, a esto se le agregan los escolios o el corolario, pero además de estos componentes se puede encontrar en algunos de los libros un prefacio, es decir, una introducción o un apéndice. Probablemente en el libro primero podamos leer parte del apéndice, que también en todo caso son especie de aclaraciones un poco más extensas que los escolios. Y en algunos de sus libros, por ejemplo en el libro 3, los postulados aparecen con una serie de clasificación de los afectos, y cada vez que se presenta una definición o un postulado se le sigue una explicación. Se da la definición y se da una explicación de cada uno de estos postulados. Más o menos esta es la estructura básica con la que funciona el método deductivo geométrico que presenta Spinoza. Probablemente el ideal que persiga tiene que ver no tanto con continuar el método de Euclides, sino más bien continuar el proyecto iniciado por Descartes, que considera que es necesario abandonar el sentido de la discusión propia de la filosofía escolástica y pronunciarse hacia un método en el cual se rija por la demostración matemática. En todo caso, Spinoza es en este sentido un continuador o el filósofo que lleva a su máxima expresión el racionalismo cartesiano. Bien, otra de las cosas que podríamos ver es que el libro de la ética contiene 5 capítulos, o para decirlo de manera más específica, son 5 libros. El libro número 1 tiene como objeto de estudio a Dios, donde va a desarrollar una ontología respecto de la identificación de Dios con el ser. El segundo libro estudia a la mente, o al espíritu, o al alma, según sea la traducción. Probablemente la traducción más específica es respecto de la mente humana. Lo que desarrolla ahí es una teoría de gnoseología, busca qué tipos de conocimientos son posibles en la mente humana. En el libro 3, en el tercer libro, habla sobre el origen y la naturaleza de los afectos. Aquí desarrolla más bien una psicología de cómo se comporta el ser humano respecto de aquellas cosas que le afectan internamente o le afectan a raíz de causas externas. Y recién en los dos últimos libros, en el libro 4 y en el libro 5, es donde podemos entender el sentido del título del libro, donde desarrolla plenamente una ética. El libro 4 tiene el título sobre la servidumbre humana, es decir, que los afectos para Spinoza van a ser un condicionante negativo, en cierta medida, de las conductas de los seres humanos. Y son estas afecciones vistas en el plano del conocimiento como ideas inadecuadas las que nos conducen a
a esta condición de servidumbre. La servidumbre es pensada como una condición de ignorancia, de la cual el ser humano debería liberarse. Y esa última condición o esa posibilidad de liberación de la servidumbre es la que va a desarrollar en el último libro, donde el tema fundamental del libro quinto de la ética es acerca de la libertad, o como el subtítulo lo presenta, el poder del entendimiento, donde va a intentar analizar los tipos de conocimientos que posee el ser humano, tratar de superar aquellos que conducen a ideas inadecuadas y poder llegar a un conocimiento exacto de la verdad.